Para saber cómo se origina la banda, debemos remontarnos al 6 de marzo de 1960, en el barrio del Bajo Flores, en Buenos Aires, para ser exactos. Justamente en esta fecha nace Héctor Walter Giardino y a temprana edad muestra fuerte amor por la guitarra. Al pasar por una librería de barrio y ver cómo a Walter le brillaban los ojos viendo una guitarra española que exhibían en vidriera, su mamá se la compra y sin esperarlo, ese sería su regalo de Reyes. Walter, muy pegado a la música desde chico, notaba que en el cementerio del Bajo Flores ponían música clásica, que repercutía en gran parte del barrio. Antes era muy común, hoy en día está perdida esa costumbre de visitar a los difuntos. Tiempo después comprendería que eran grandes compositores como Bach, Vivaldi o Paganini, quienes le darían inspiración y propósito por el cual fusionar esa música con el heavy, cosa que ya venía haciendo Deep Purple con Ritchie Blackmore a la cabeza, y muy bien. Todos sabemos que Blackmore fue gran parte del por qué Walter empieza a tocar la guitarra. Por colores fue que aprende sus primeras notas, do azul, re rojo y así sucesivamente. Con una profesora de barrio y así su amor por la guitarra aumentaba aún más, pero cansado un poco de las chacareras y el folclore, unos años más tarde consiguen regalarle su primera guitarra eléctrica y ni lerdo ni perezoso forma con los compañeros del colegio religioso al cual asistía su primera banda. Fue partícipe de algunas bandas de barrio que hacían covers de otras de la época como Creedence, Sabbath o Purple. Ya con 19 años, por esa época el servicio militar era obligatorio en Argentina. Forma Ensamble, pasando por otras como Venus, Galaxia y Acapulco. No fue hasta 1980 que Walter Giardino armó junto a Gustavo Andino, ex baterista de La Máquina Infernal, primera banda de Huff, y a Roberto Cosedu, ex bajista de Magnum 44 y posterior Kamikaze en 1985, un trío de hard rock llamado Punto Rojo, del cual también era el cantante. La banda se destacó bastante dentro del ambiente under, pero nunca llegó a grabar un disco. Participaron en un festival organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El 14 de abril del 83, Punto Rojo y Magnum 44 tenían previsto telonear a B8 en un concierto a realizarse en la Casa Eslovaca, ubicada en la calle José Mármol, bajo la organización de 10.000 watts. Pero finalmente Punto Rojo no se pudo presentar. Por intermedio de Enrique Quiquín del Castillo, conoció al baterista de B8 Gustavo Roweck, de quien rápidamente se hizo amigo. En la isla, un pub ubicado en la calle Monroe se cruzó con los muchachos de WC, por entonces Saúl Blanch y Sergio Berdichevsky, y con Adrián Barilari, quien cantaba en Rompecabezas por esas fechas. Punto Rojo se separa en el 84 sin llegar a grabar ningún disco, más que un demo con 2 canciones que plasman en Estudios Buenos Aires. El demo incluía Y mis derechos y Esto es el rock and roll. Por ese entonces Ricardo Iorio y Alberto Samarvide, de B8, habían vuelto de Brasil. Después de debatir qué iban a hacer en su carrera musical, debían conseguir reemplazantes para Osvaldo Civile y para Gustavo Roweck. Giardino se une al grupo, al igual que Miguel Roldán. De esa forma el grupo pasó a tener 2 guitarras. También Andino en la batería, compañero de Giardino en Punto Rojo. Sin embargo, los temas nuevos que componía Giardino no encajaban en el estilo de la banda, y al presentárselos a Ricardo, a este mucho no le gustó. Giardino fue expulsado y se intentó de que Roweck volviera al mismo, pero no lo aceptó, pero se interesó por los temas que Giardino había compuesto.
En una plaza de la calle Córdoba, Gustavo convence a Walter, quien se quería ir a Inglaterra, a probar suerte llevando un demo, ya que se daba cuenta que era muy difícil poder concluir algo acá en Argentina, y en Europa el mercado era mucho más expansivo y con más propuestas. Pero Roweck se encargó de sacarle esa idea y de probar algo acá, ya que veía potencial en lo que habían grabado y al parecer no se equivocó. Así fue la formación del primer demo. A esta petición de grabar responden el bajista de Alacrán por ese entonces, Julia Ruth, y el cantante Rodolfo Cava. Es muy loco lo que te voy a decir, pero ¿por qué Rata Blanca? No lo sé. Rata Blanca surgió de uno de los tantos nombres que en su momento se fueron tirando. Y me gustó cómo sonó Rata Blanca. No sé, tal vez inspirados también en bandas de afuera, no por Whitesnake, ¿no? Pero sonaba bien en inglés, qué sé yo. No hay un motivo predeterminado, o al menos nunca lo encontré. Un significado oculto. La formación del demo sería Walter Giardino en guitarra, Rodolfo Cava en voz, Julia Ruth en bajo y Gustavo Roweck en batería. Con esta formación graban 4 canciones: Gente del Sur, Rompe el Hechizo, Chico Callejero y La Bruja Blanca, un tema instrumental según Gustavo Roweck, de los cuales los 3 primeros formarían parte del primer disco de la banda y el último siendo inédito, obviamente. Nada en especial, de hecho La Bruja Blanca no llegó ni a tener letra. Y después hay algunas canciones que se reciclaron, como la canción del Guerrero, pero mucho material inédito no quedó de esa época, la verdad. Pasaron 2 años de ensayo hasta que Rata Blanca se presentara como tal. Querían un sonido perfecto. Pero dado que Julia Ruth era el bajista oficial de Alacrán, banda ya consolidada en la Argentina, el rompecabezas de Giardino se quedó sin una pieza, la cual fue inmediatamente sustituida por Guillermo Sánchez, por medio de un amigo de la banda, Sergio Berdichevsky, quien también se une como guitarra rítmica. Al poco tiempo, el vocalista Rodolfo Cava abandona el proyecto debido a sus ambiciones personales. Precisamente este puesto se le es ofrecido a Saúl Blanch, un representante del rock duro de los 70, ex Plus. Al principio la banda iba a tener un estilo mucho más duro, parecido al de Acep, contaba Walter Giardino, pero con la llegada del nuevo vocalista el sonido debió adaptarse a la voz del nuevo cantante. No es hasta 1987 que la banda debuta en el Teatro Luz y Fuerza ante 600 personas, llenando por completo el lugar. El 19 de septiembre de ese mismo año se produjo la segunda presentación, en esta ocasión en el Teatro La Salle. Nuevamente un lleno total y mucha expectativa. Hubo algunas personas que le recordaron el nombre de B8 a Giardino, pero la cuestión no se hizo mayor. Luego de este show, Saúl Blanch se alejaría de la banda. Según sus propias palabras, veía que el grupo tenía buenas intenciones, que las ideas valían, pero la cosa distaba mucho de estar armada. El 2 de enero del 88 hicieron su tercera presentación en el Teatro Fénix del barrio Flores, hoy Teatro Flores, introduciendo al nuevo cantante Carlos Perigo, que venía de Orcas. Perigo simplemente duró un show ya que venía con una lesión vocal, incluso antes de la fecha, causa por la cual por momentos se hacían inaudibles las letras de las canciones, pero igualmente su aporte consolidó al grupo dejando el tema Días Duros, un clásico de Rata Blanca, llamado originalmente Un Camino Nuevo, que saldría en el disco posterior Magos, Espadas y Rosas. Es ahí donde creo yo que Rata Blanca marca en sus inicios una diferencia con lo que era ofrecer un show distinto, ¿viste? Con un vestuario diferente, con una puesta en escena y una coordinación lumínica
a nivel más teatral. Así que bueno, creo que eso influyó mucho. Por lo menos ese día todos nos sorprendimos de la cantidad de gente que había ahí, y no estaba esto de poder publicar en internet ni poder hacer las cosas así tan rápidas, ¿no? Que en un clic miles de personas no se enteran de algo. Es como que la verdad que fue increíble la convocatoria que tuvo eso, y hubo un antes y un después de ese show, sin duda, porque yo llegué a ese concierto entre algodones porque estaba muy cuidándome para poder hacerlo, y pasó ese show y me tuve que guardar, y a partir de ese momento se dieron un montón de cosas, ¿no? Por la cantidad de gente que fue, el boca en boca. Así que bueno, la sensación que me quedó fue de éxito, porque logré colaborar con Walter y con la banda, y dejé todo ese día para que la banda hoy tuviera ese tipo de cimientos, ¿no? Que la hicieron fuerte. Hoy la banda es grandiosa por todo lo que tiene debajo, por todo lo que colaboramos y estuvimos ahí luchando para que la Rata esté donde está ahora, ¿no? Que es lo que se merece, creo. Así que ahí sale lo que vos comentabas, ¿no? Lo de la piedra sagrada, frente a tus ojos, otra vez solo, la canción del guerrero, el último ataque, días duros. Esos fueron los 6 temas que yo aporté para ese show, y los otros 6 eran de Walter. En realidad lo terminábamos haciendo entre los dos, pero era como que la mayor parte de uno era del otro, ¿entendés? Entonces yo tenía en esos temas la melodía cantada y la letra eran absolutamente mías, porque a Walter, a partir de que yo hice Días Duros, me dijo que continuara yo con las melodías y las letras, porque le había gustado mucho la forma que yo tenía de escribir y la forma de meter melodía, ¿no es cierto? Él lo hacía con la guitarra, lo que pasa que la mayoría de los temas que él armó con la guitarra quedaban bastante altos para cantar. En cambio, arrancándolo desde la voz, uno arranca con su comodidad a meter los fraseos. Lo que hacía Walter estaba bueno, pero yo le decía, fíjate que están altísimas las melodías, hay que estar siempre entero para cantar esto, porque con mucha continuidad de shows, le digo esto, pero bueno, qué sé yo, se nota en el primer disco que había todo un contenido bastante eufórico, con un nivel alto de adrenalina, en fuerza, en energía. Bueno, después el músico incorpora otras cosas, ¿no? Y van saliendo otro tipo de temas, pero bueno, entre que éramos pibes y entre que la historia de la polenta era una cosa que había que sonar con energía, y toda esa movida te orientaba la composición muy a lo que fue el primer disco, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí teníamos para el show del Teatro Fénix, más o menos con esos 12 temas, y el orden de los temas lo eligió Walter, y la verdad que yo siempre soy un agradecido con él, porque en los lugares donde puso mis temas, si uno, la lista figura en internet en algunos grupos, y puso los temas en lugares realmente de privilegio, ¿no? Porque yo que después seguí estudiando teatro y todo, a lo largo del desarrollo de un show, ya sea musical, teatral o de cine o lo que fuera, hay partes y minutos de ese desarrollo de hora y pico que son muy importantes, ¿no? Los que mantienen la atención, y él eligió lugares muy claves para los temas que yo había hecho, lo cual creo que con él hicimos una buena dupla componiendo. Me parece que si hubiésemos podido hacer más cosas juntos, yo hubiese seguido haciendo con Walter seguramente lo que estoy haciendo con Máquina Mágica hoy, ¿no? Recuerda que todo lo que fue el primer disco y lo que fue el show del Teatro Fénix, teníamos que componer porque no alcanzaban los temas para hacer un concierto. Bien, con temas de Rata, ¿viste? Sin caer en solos extensos y como para llenar. Entonces, era una idea que había entre riffs y cosas sueltas, que nunca se decidió llevar adelante. Digamos que chau con el tema, se descartó. No es que quedó en que yo las letras y los mensajes me quedaron
en mi poder, porque las letras siempre las conservé, y aparte con las letras que escribís, a mí me pasa que no te las olvidás ni en pedo, tenés una memoria, con eso me olvidaré de muchas cosas, pero de los mensajes y de las letras, de los temas que hice, ni loco. Sobre todo porque siempre yo no hacía más que hablar de lo difícil que para mí era hacer música, como en días duros lo difícil que fue para mí la muerte de mi viejo. Entonces la verdad que viste cada letra era una cosa realmente. La canción del guerrero, no teníamos respaldo nosotros para hacer lo que estábamos haciendo, uno se sentía como que tenías que nadar en el barro, ¿no? Sumergido en lodo todo el tiempo, y a eso teníamos que sumarnos todos los venenosos o los que te andaban haciendo porquerías para que no surjas o no. Walter en su casa ha terminado saliendo en calzoncillo y a correr a andar a saber quiénes carajo eran o quiénes, quemando porquerías ahí en la ventanita de la pieza donde dormíamos ahí cerca de la calle, ¿viste? Con porquería, qué sé yo, que son brujería, no sé, esa porquería, sal gruesa, palito, pelo, cosas raras que teníamos que tirar a la mierda. Después sí, aquel terrible, o sea, y sí, rompe el hechizo, viene de ahí. La canción del guerrero, yo voy a hacer la versión que hacíamos en esa época. La canción del guerrero en esa época no tenía la parte de la espada que brilla al sol, y esa partecita no estaba. En esa parte la música era exactamente igual, y la voz lo que hacía era otra cosa. Hacíamos un dibujo con la voz, como cuando hacíamos en Solo para Marte, pero era un dibujo distinto, pero sobre el mismo olfato ese que hace aquel con la viola, la voz hacía un dibujo cantado, viste, que no era eso. Algo parecido como si hiciera cada vez que se repetía un par de veces y el público lo cantaba, ¿no es cierto? Eso, viste que a la gente le gusta corear los punteitos y eso, y después apareció cuando escuché el tema apareció ese agregado de una espada que brilla al sol, viste, algo así, de un guerrero. Bueno, esa letra estaba hasta ahí nomás, cuando yo la dejé, y no me pareció que continuara con lo que yo venía hablando un poco, ¿viste? Pero porque eso de que todos me reprochan lo que hice y toda esa movida, fue porque a mí me habían concedido un laburo importante, ¿viste? Cuando pasó lo de mi viejo, para ayudar a mi familia acá, pero para eso tenía que resignar mi posibilidad de continuar en Rata, y eso que en Rata Blanca no había un mango, no existía absolutamente una mierda donde yo pudiera sacar ningún provecho más que el placer de hacer la música que a mí me gustaba. Bueno, como rechacé esa oportunidad, tuve mis desencuentros con la familia, ¿no? Con mis parientes, con mis tíos, como diciendo cómo, ¿viste? Para ellos yo era un inconsciente, lo que estaba haciendo, decidir. Nunca tuvieron en cuenta que yo tomaba eso como un trabajo, ¿entendés? Para ellos, yo estaba viendo mi oportunidad de poder colaborar con mi vieja y jamás abandonar a mi familia, pero haciendo lo que yo quería, no haciendo lo que los demás me pedían. Por eso hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones en la vida, y eso sabía que iba a tener el bolsillo lleno con ese laburo en una empresa, pero el alma vacía, ¿viste? Porque me tenía que cortar los pelos y toda una movida impresionante, era una vida totalmente distinta, y la verdad que yo siempre acepté el desafío de que si esto no era fácil, igual lo iba a intentar. Por eso te digo que, viste, que la letra, viste que dice en una parte, la gente, algunos ya hasta me deseaban que me fuera mal como para que escarmentara, como diciendo, mirá, viste, en vez de agarrar el trabajo y ayudar a la madre y eso que yo a mi vieja jamás la abandonaría, se fue a tocar con esos melenudos, porque la gente es re venenosa aparte, viste, con esos drogadictos y qué sé yo qué. En ese mismo show, entre el público, se encontraba Roberto Ricci, gerente por aquel entonces de Halley Discotheque, que invita a la banda a la disco y se ofrece para desarrollar a la misma.
obviamente, reciben la tentadora oferta de Polygram para grabar su primer disco. Dato de color, la sala era la misma en la cual habían grabado el demo. Todo esto fue gracias a la mano de Roberto Ricci. Estrenando nuevo cantante, se presentan el 8 de abril de 1988 en Halley, con Rodolfo Cava como sesionista, que al igual que Carlos Périgo, habían coqueteado con Osvaldo Civile en lo que fue un principio la idea de lo que después se llamó Orcas. A Rodolfo la banda ya lo conocía, había prestado su voz para 3 canciones del demo, además de ser vocalista, era guitarrista y luthier. Cava solamente actuó con Rata esa noche en Halley y después, según cuentan miembros de la banda, se embarcó rumbo a España a probar suerte como solista. Otra vez sin vocalista, Walter Giardino convoca a Gito Molina, ex Zoom, que haría su debut en el club All Boys. Tuvo un par de presentaciones más, destacándose la fiesta de Halley en el Estadio Obras. Gito fue seleccionado para ponerle voz al primer disco de Rata, disco que iba a salir bajo el sello Halley Records, compañía gestada en Halley Discotheque. Me acuerdo en la sala, qué sé yo, un día que estábamos, porque éramos como los encargados de la sala con Guille. Y me golpea un chabón, voy y le abro, uno con unos pelos largos así, y le digo, ¿qué querés vos? Me dice, no, yo soy Chito, bueno, Chito, ¿qué querés, Chito? Y me dice, no, me vengo a probar con los pibes. Le digo, ¿a Feni? Sí. Bueno, pasa. Le digo, todavía no llegaron, van a venir dentro de, no sé, una hora, que van cayendo. Bueno, qué sé yo, y bueno, Chito ahí hizo un poco de lío. Le dije, ¿así empezás mal? ¿Así? Walter, directamente te pego, es capaz de sacarte una patada en el estómago, ¿viste? Le dije, ponete con conducta, hermano, con conducta. Y bueno, después bardeó, ¿viste? Y nos vino con una historia increíble, que lo habían secuestrado. ¿Viste? Una cosa, no te cree nadie, Chita, ni tu mamá. Y bueno, pasaron muchos cantantes, ¿viste? Muchos cantantes. El primer disco ya se podía palpar, la Rata consigue reventar de gente Halley, y es por eso que Roberto Ricci y Luis Alberto Corapi, dueño en sí de la disco, le echan el ojo a la banda y se asocian a la misma. También se acopla Mundi Epifanio, ex manager de Riff, entre otras bandas, y un amigo por aquel entonces de Giardino, José Luis Boto, que luego se convertiría en su manager personal. Boto tenía un contacto en Polygram y es así como llegan al sello. El primer disco de La Rata se graba entre los días 10 y 22 de agosto de 1988 en Buenos Aires Records, estudio donde Giardino grabó el demo de su vieja banda Punto Rojo y obviamente el demo que originalmente era para llevar a Inglaterra. El disco homónimo fue producido por Roberto Ricci. Según versiones de allegados a la banda, el disco en sí costó unos $2.000 de la época, plata que se recaudó en base a los shows y ahorros. Según palabras de Walter Giardino, todos los shows, puesta en escena, luces, vestuarios y demás, se hacían todo a pulmón, hasta se alquilaban los equipos prometiendo pagar después. Rata destacaba en vivo gracias a la mano de Federico Roweck, padre de Gustavo, quien era el jefe de iluminación y sonido del Teatro Cervantes. Rata era una banda que los shows que daban estaban a años luz de los shows que se brindaban en ese momento con una banda de metal. Nosotros teníamos un caché alto y la mitad del caché se iba en luces y sonido. O sea, metíamos de todo. Y mi viejo, imagínate que mi viejo era el jefe de iluminación y sonido del Teatro Cervantes, era justamente el que hacía la puesta en escena de las obras. O sea, venía el director y le decía, yo quiero que la obra transcurra de noche y que mientras va pasando la obra amanezca y que salga una luna y mi viejo tenía que generar todos los efectos. Así que
un tipo muy elevado artísticamente, muy, muy elevado. Y trajo la magia. Rata tocaba en los teatros y tenía como dos tipos de iluminación, la iluminación de show y toda una iluminación teatral. Un castillo que se prendían las luces, la luna que salía durante el solo de Walter. O sea, era muy elevado el show de Rata y mi viejo tuvo una importancia sublime. El disco sale bajo el sello Polygram de la mano de Mario Sanguinet y Mario Altamirano. Dicho sello se comprometía, contrato de por medio, a fabricar el disco, publicarlo y hacerle su merecida promoción. A pesar de que Yito Molina estuvo un periodo más largo en la banda que Rodolfo y que Carlos, a la hora de grabar el disco se presentó al estudio en un estado bastante desastroso y es por ese motivo que es despedido. Teniendo todo listo para grabar el disco, una vez más tuvieron que salir a buscar vocalista, por más que desde los estudios le decían a la banda que podían retrasar la grabación. Las horas corrían y como ya saben el tiempo es tirano, tampoco podían perderse la oportunidad de grabar con Polygram. No quedó más remedio que llamar a Saúl Blanch, ya que conocía la mayor parte de las canciones y había ayudado a componer varias de las mismas. Además él se comprometía a presentar el material en vivo una vez lanzado. Con Blanch como vocalista consiguen ponerle voz al disco. Otro dato de color es que Saúl graba las voces del LP en una sola noche. El disco iba tomando forma, se estimaba una cierta cantidad de horas, pero fueron ampliamente superadas, llegando a 500 por arreglos que decide hacer Giardino. Ya con el disco grabado, La Rata pone al heavy metal nacional el no más alto del pedestal. El disco debía vender, según el contrato con el sello, en 6 meses 5.000 copias, para que la compañía se interesase en la banda. El disco ve la luz el 28 de octubre del 88. Al principio no tuvo muchas ventas, apenas se fabricaron 450 copias entre vinilos y cassette. Recién para el siguiente año repunta en ventas, superando en el mes de febrero las 5.000 unidades estipuladas. El disco se presentó el 17 de diciembre del 88 en el Teatro Alfil. Iba a ser una única función, pero debido a la cantidad del público que quedaba afuera del teatro, tuvieron que agregar esa misma noche otro show. Pablo Finger Duchovny, tecladista por ese entonces de Alacrán, fue quien graba los teclados y sintetizadores en el primer disco, por eso acompaña a la banda en sus primeras presentaciones. Ese mismo año Walter Giardino llega al primer puesto como mejor guitarrista, según una encuesta en la revista Metal. Otro dato de color: en el primer disco aparecen los temas Preludio Obsesivo, Otoño Medieval y El Último Ataque a nombre de Roberto Conso, verdadero nombre de Roberto Ricci. Esto se hizo simplemente como una forma de pago de parte de la banda para con Roberto. Llega 1989, el tecladista Hugo Bistolfi se une a la banda, mientras que Saúl Blanch se fue alejando. El primer disco de Rata Blanca con Saúl Blanch, habían grabado con Pablo los teclados y bueno, por una conexión con Federico, un cantante que cantaba conmigo, que teníamos unos proyectos juntos en Badulaque, que fue otra banda que tuve, entre medio ahí de Hamel y Rata Blanca. Llega la conexión con Walter y con Walter Giardino, y la idea de Walter era tener un teclado en la banda. Y bueno, me invita hoy en día a la casa de Walter, nos ponemos a tocar toda una tarde y ahí bueno, me muestra muchas cosas de las que se venían, ¿no? Que era de Mago Cepaz y Rosa, pero me dice: tenés que entrar ya a tocar el primer disco. Y
y bueno, le puse teclados al primer disco, que no tenía teclado, ¿no? Tenía solamente algunas partecitas del tecladista invitado, y a partir de ahí, bueno, Rata Blanca, con Rata empezamos a presentar el primer disco, pero ya de una manera un poco más sinfónica, ¿no? Porque estaban los teclados, mientras preparábamos lo que fue Magos, Espadas y Rosas, que realmente eso es lo que a mí me interesó, ¿no? Cuando yo vi lo que se venía, veía que ahí podía meter mis cosas, mi estilo, y bueno, cambiar un poquito el sonido, ¿no? También de Rata Blanca, porque el primer disco al segundo es una banda muy diferente, pero de esa primera época tengo unos recuerdos maravillosos. La verdad que los principios fueron hermosos, ¿no? Todo ese desafío de salir con lo que salimos, y las cosas que vivíamos estaba buenísima, ¿no? Y la proyección musical que tomaba Rata Blanca. Estamos hablando fines de los 80, ¿sí? 88, así que era maravilloso. Sabiendo que el grupo buscaba desesperado un cantante, Marcelo Michel, amigo de la banda, les presenta a otro amigo, Adrián Barilari, cantante en ese tiempo de Días de Gloria. Se realizó una reunión en la casa del vocalista, a la que asistieron Giardino y Bistolfi. Adrián no estaba convencido de abandonar aquella banda para entrar a Rata Blanca, porque tenían una amistad con el resto de los músicos y además algunos contactos con los cuales tratarían de hacer despegar su propuesta. Fueron justamente sus amigos, los músicos de la banda, los que incitaron a probar suerte en Rata Blanca, ya que tenían un disco editado y les había ido muy bien. Bastó una gira por el sur del país y algunas presentaciones capitalinas para que Adrián Barilari se convirtiese en la voz emblemática de Rata Blanca. Adrián, que venía de bandas como Topos Urbanos, Rompecabezas, Cobalto, Vietnam y Días de Gloria. Adrián tiene su debut en vivo con Rata Blanca el 6 de octubre del 89 en la Federación de Box, ante unos 1000 espectadores. A su regreso a Buenos Aires les esperaba la presentación del nuevo disco, el cual todavía no había salido a la venta. La misma se realizó el 29 de diciembre en el Teatro Ópera. Luego de este show, la banda se metió en los estudios de grabación para terminar de grabar su segundo LP, mientras recibían la noticia de que el primero, Rata Blanca, se convertía en disco de oro. Magos, Espadas y Rosas es el segundo álbum de estudio de la banda, publicado en 1990 por Polydor. Este trabajo alcanzó en menos de 8 meses el disco de oro y en menos de 2 años el doble disco de platino, siendo el álbum más vendido de heavy metal argentino. La presentación oficial del disco se realizó en el Estadio Obras ante 5.000 entusiastas. Está considerado como uno de los mejores álbumes de la historia del heavy metal en español, trascendiendo el ambiente metalero para lograr una difusión masiva a través de los grandes canales de televisión y llegando al público general. Los cortes de difusión fueron Días Duros y La Leyenda del Hada y el Mago. Se convirtió en un clásico, siendo considerado uno de los mejores temas de la historia del rock nacional. Pero fue el tema Mujer Amante el que significó un quiebre en su trayectoria, siendo hasta la actualidad uno de los más conocidos de la banda y habiendo sido elegido como uno de los mejores de la historia del rock hispanoamericano por diversos medios, como la revista Rolling Stone, que lo incluyó entre las 100 mejores canciones del rock nacional. Dato de color, el tema lo pusieron como relleno, ya que no iba a ser parte del disco, más bien estaba descartada, ya que no empatizaba con el resto del álbum. La presentación del álbum se llevó a cabo en la gira Por el Camino del Sol,
una de las más grandes y mayor convocatoria realizada en la Argentina por una banda. Fue así como Magos, Espadas y Rosas fue presentado en el Estadio Obras ante casi 7.000 personas en su primera función, siendo igualado solamente por sus compatriotas Soda Stereo. Sí, el disco que nos cambió la vida, indudablemente, de alguna manera, ¿no? O sea, pasamos a ser mega populares, mega, o sea, no estaba, ese sitio que ocupamos no estaba destinado a una banda de rock, o sea, ya de por sí Rata Blanca, no sé, le gustaba a mi abuela, o sea, está claro que había una magia musical increíble, ¿no? Walter estaba en un pico compositivo altísimo y la banda era terrible, la banda era una banda que ensayaba 6 horas todos los días, que contaba 4 y era implacable, no fue casualidad lo que pasó con Rata, realmente. No, sin duda, desde los comienzos ya estaban marcados para eso. Es increíble. Desde con quién estuvieron, desde los lugares que estuvieron, ya se relacionaban entre sí, o sea, ya estaban predestinados, sin duda. Nosotros teníamos una base muy fuerte, que éramos hermanos de la vida, ¿no? Con Walter, con el Negro y con Sergio. Hermanos, o sea, yo leo tantas cosas hoy que ni siquiera me dan ganas de salir a contar la verdad o responder, porque ya pasó mucho tiempo, no sé ni a quién le importa. Pero Rata era una banda hecha y derecha, con 4 hermanos del camino, y los demás iban pasando, entre comillas, porque después Hugo fue recontra banda, ni que hablar de Adrián, pero digamos el núcleo de Rata éramos nosotros 4, ¿no? Y ahí era una banda que se comportaba como tal y se movía como tal. Nada que ver con lo que es la realidad de Rata, que con todo respeto, ¿no? Es una empresa, es otra cosa. Luego de esto realizaron más de 120 shows en todo el país, incluyendo obras como teloneros de Ian Gillan, ex cantante de Deep Purple y Black Sabbath. Durante 1990 la prensa especializada lo señala como un nuevo fenómeno del rock y muchas revistas les dedican sus tapas. Como cierre del año, la revista Metal realiza una encuesta entre sus lectores, dando como resultado un abrumador éxito de Rata Blanca, ganando el primer lugar como la banda del año. Walter Giardino se lleva el título de mejor guitarrista. Magos, Espadas y Rosas se consagra como mejor álbum. Gustavo Roweck es señalado como el segundo mejor baterista. La Leyenda del Hada y el Mago y Mujer Amante como primero y tercer mejor temas respectivamente. Bueno, ese día le fuimos a filmar. Era invierno, sería junio, julio, o sea, ¿viste cómo te imaginas que antes como que hacía más frío que ahora? Sí. Y claro, viste que no paré, ahora bueno, uno tiene frío, pero bueno, porque estás acostumbrado, hay más estufa, y de qué sé yo qué. Sí, antes frío, yo incluso a veces miro cosas del video y veo que parecen efectos de humo, ¿viste? Uh-huh. Y en realidad no, era porque niebla. nosotros caímos a Parque Pereira como a las 4 de la mañana. Sí. Un día que hacía, no sé, pleno invierno. O sea, decime por qué necesidad, ¿entendés? No sé, no me acuerdo ni cómo carajo llevamos el caballo, la rata, etcétera, etcétera. Uh-huh. Julieta, que casi se muere de tener que ponerse ese traje y venir corriendo, dice que 500 veces eso, ¿viste? Para que no pareciera que tuviera frío, no pudiera temblar entera. Claro. Y un montón de cosas. Fue guate con la rata, que primero se le escapa, que le tenía miedo, que este hijo de puta me va a picar, me va a morder. Bueno, un delirio ahí con la ratita y también con el caballo. Decir que, bueno, un pibe totó. Muchos de los chicos que estuvieron en esa primera época, que hicieron todo. O sea, fueron amigos, fueron plomos, fueron lo que se necesitara, fueron seguridad, ¿viste? Fueron lo que se necesitara, ¿entendés? Ya no están, Coquito tampoco. Bueno, un delirio ahí con la ratita y también con el caballo. Decir que, bueno, un pibe totó. Muchos de los chicos que estuvieron en esa primera época, que hicieron todo. O sea, fueron amigos, fueron lo que se necesitara, ¿entendés? Ya no están, Coquito tampoco.
Bueno, pibes muy importantes, ¿viste? Entonces se armó, dijo, yo me subo al caballo, nunca se había subido un caballo, no sé de dónde sacamos el caballo, pero bueno, no se cayó de pedo, pero le gustó, ¿viste? Se animó, ¿viste? Trató, no tenía miedo, ninguno no teníamos miedo. Fue increíble, yo creo que ahí nos había acompañado Richie, alguien más responsable que nosotros con algo de mínimo de dinero, ¿viste? Para llevar algunas cámaras, algún efecto, alguna luz, mismo los autos, si nadie tenía auto, donde nadie tenía auto. Claro. ¿Viste? Ir hasta allá, y bueno, un poquito de plata había que poner ahí. Sí. Pero ellos siempre eran la promesa, ¿viste? De hecho lo fueron, ¿viste? Bueno, eso fue una experiencia increíble, ¿viste? Estar en el, ¿viste? Parar por momentos, contra cada vez frío, ¿viste? Y decir, no teníamos, qué sé yo, ni un mate caliente para tomar, nada. Decir, ¿quién carajo nos manda, viste? Estar acá, estamos locos. Bueno, pero era una locura colectiva, ¿viste? Seguro. Esa locura que teníamos, esa pasión y esa cosa, ya te digo, cuasi familiar, ¿viste? Adictiva, te diría, ¿viste? En septiembre participan en el Chateau Rock, realizado en el Chateau Carreras de Córdoba, cerrando la gira del interior ante casi 10.000 cordobeses, preparándose para volver a los estudios a concluir lo que sería su tercera placa, Guerrero del Arco Iris. Tras el abrumador éxito cosechado por el segundo disco, la banda vuelve a los estudios para grabar su tercera placa, el siguiente álbum, Guerrero del Arco Iris, en homenaje al barco de Greenpeace, compuesto en su mayoría durante la gira en cuartos de hotel. Para este disco, Barilari adquiere mayor aporte en cuanto a contribución, colaborando en 4 temas del mismo: Los Ojos del Dragón, La Boca del Lobo, Hombre de Hielo y Noche sin Sueños. Masterizado en Sound City Studios en California, ya era doble platino antes de salir a la venta y salió a través de Polygram. El tema que da título a la placa se convirtió en un clásico infaltable hasta hoy en día en los conciertos. Con su estilo de metal clásico alcanzan en el 91 su pico de mayor popularidad, al vender más de 200.000 copias de sus 3 discos. Guerrero del Arco Iris fue presentado el 28 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield con Ataque 77 como soporte, ante más de 40.000 personas, algo que ninguna banda argentina de este género logró antes o después, poniéndole fin a la gira por el Camino del Sol, para a su vez dar inicio a la gira guerrera. Luego de varios conciertos por las provincias argentinas, volvieron a Buenos Aires y finalizaron la gira tocando 3 noches en el Teatro Ópera con la Orquesta de Cámara Solistas Bach, llevando un total de casi 20.000 personas, y durante las cuales se hicieron las tomas para el disco en vivo en Buenos Aires, que por cuestiones contractuales con Polygram no se pudieron ofrecer al público sino hasta 1996. Llega el año 1992, donde salen por primera vez de Argentina, tocando primero en Paraguay, Venezuela y Chile, junto a L.A. Guns. En diciembre del 92 tocan en Colombia por primera vez en un festival, compartiendo escenario con el mítico David Gilmour de Pink Floyd. Durante el transcurso de 1992 se destacó una polémica entre los seguidores del género metálico, ya que la convocatoria de Rata Blanca había superado largamente la capacidad de los lugares acostumbrados por las bandas del género, por lo que el grupo decidió tocar para la gente del Gran Buenos Aires, en escenarios no tradicionales que eran repudiados por grupos ortodoxos de metaleros.
Esto trajo consecuencias y críticas desde varios sectores, alimentado sobre todo por las tergiversaciones de los hechos que generaban algunos medios de comunicación. Lo que pasa que el Rata era una banda que llenaba. Rata, acá podemos inclusive ligar un poquito el tema de la bailanta, o sea, llegó un momento que Rata no tenía lugar físico para tocar. O sea, claro. Halle era un lugar grande, Halle era un lugar, no me acuerdo mal, pero 2.000 personas entraban. No es que estaba en un lugarcito, era un lugar que metíamos 2.000 personas, pero me llevaba mucha gente Rata, y los únicos lugares que tenían esa capacidad eran las bailantas. Claro, y para entonces, llegar a más público también. Hubo un poco de necesidad artística en el hecho de buscar eso, ¿viste? Claro, más lugares físicos. Claro, era un lugar grande, la bailante era el lugar grande donde podía juntarse la gente. O sea, Rata metía mucha gente, mucha. Durante el 93 realizan su primera gira internacional, Tiempo de Arcoíris, por Iberoamérica, España y Portugal, junto a la banda de rock andaluz Medina Azahara. Esta es la gira más grande que haya realizado una banda hispanoamericana por Europa, quedando registrado en un DVD, Gira por Europa. Durante este tiempo aprovecharon para grabar en España el EP El Libro Oculto. Portugal, España, toda la parte de Europa, y después fue una parte de Centroamérica, Latinoamérica y Estados Unidos. No sabía que había sido la más larga, pero sí hubo un año que estuvimos casi 5 meses sin venir a la Argentina. Eran otros tiempos, ¿viste? Yo tampoco me quiero poner a hablar así porque parece que sos un viejo, ¿viste? Pero lo que pasa es que he vivido, loco, y parece que no, pero una cosa eran los 90 y ahora 30 y pico de años, no sé si será mucho o poco para mí en mi vida, tampoco es que estoy hablando del siglo pasado, ¿entendés? Fueron 30 años o 30 y moneditas, pero, ¿viste? Como, yo qué sé, lo que nos gusta el deporte, Maradona no ganaba lo mismo que Messi, lo que jugaba en el barro, no jugaba en cancha con mitad sintético, mitad no sé qué, que la riegan de la mitad de acá para que después la pelota pique más rápido, y la pelota que, o sea, Maradona jugaba con pelota de cuero, re pesada, que se mojaban en el barro, y ganaba mucha plata, pero ni en pedo los contratos de los que gana cualquier futbolista ahora. Y lo mismo pasaba con Guillermo Vilas en el tenis o con Fangio en el automovilismo, ¿viste? Claro. Entonces eran otras épocas, era todo más artesanal, no había, por ahí había conocimiento, pero no tanto, como decís vos, era la primera gira armada además por dos personajes que eran el Tano Ricci, Roberto Conso, que incluso hasta firma autoría de temas porque fue el gestor, el que consiguió el dinero y el primer contrato de Rata. O sea, porque también, si bien el proyecto estaba bueno, tuvo un personaje que confió, ¿no? Eso es importante también, viste que a veces te dicen el manager o los músicos, qué tan importante es. Y bueno, esta gira internacional también salió por los contactos de Mundi Epifanio, que es un manager que además trabajó con Riff y con un montón de artistas, y hoy sigue trabajando, ya instalado en el exterior, es un manager internacional, por no decir que es un booking agency directamente, Mundi, ¿no? Que fueron tipos que acompañaron y prácticamente que la inventaron, porque la gira es una locura de todo. Claro, y llegan incluso... tenía el peso para hacerlo y los personajes indicados para acompañar toda esa locura que éramos los músicos. O sea, tuvo dos locos de mierda como Roberto Ricci, el Tano, y Mundi Epifanio, que la inventaron. Si me preguntás, la inventaron. Incluso llegaron a hacer un whisky a go en Los Ángeles también. Whisky a go en Los Ángeles, sí.
y un montón la carrera de Rata, lo que fue esa gira. Lo que pasa es que la primera gira la hicimos de la mano de una banda que se llama Medina Azara. Sí, la banda española. Banda del rock español muy conocida allá. Entonces, nosotros nos subimos a una gira de ellos en España, una parte. Después la otra parte de Rata siguió sola. Pero entramos a Europa y entramos de la mano de Medina Azara a tocar en plazas de toros repletas de gente, con miles de personas, o en lugares de rock, como decir, yo qué sé, el Roxy acá en Buenos Aires para 1000 personas, ponele los más grandes, ¿no? Como el Vortex, por ejemplo, claro. ¿Entendés? Y llegar y tocar en Barcelona en lugares así, porque la banda era Medina Azara, que me acuerdo que nosotros nos sorprendíamos porque los tipos tenían la infraestructura europea que nunca habíamos visto para girar. Entonces el batero llevaba una batería Sonor de 2 bombos armada en una tarima que cuando se iban, cerraban la tarima a modo de cubo gigante, ¿viste? Claro. O sea, se levantaban las placas de los costados, la batería no se desarmaba, iba fija con un corral clavada y con ruedas la metían adentro de un camión y se iban. Mucho más sencillo para armar. Claro, sí. Ya sacaban todo armado. Claro. Era como una habitación, ¿entendés? La batería dentro de... No perdían tiempo en armar y desarmar. Un monoambiente. Claro, bajaban una cosa así del camión con los cables, todo microfoneado, fachado, ya Blue, enchufado. Esa fue la primera vez que vimos. El disco fue más duro tanto en su música como en letras respecto a los anteriores, y los medios de comunicación ignoraron a la banda. Para esta época, el bache de popularidad en Argentina se hizo sentir en sus presentaciones del disco en obras. El 19 de noviembre del 93, ante escaso público, más o menos estipulan unas 500 personas, lo que produjo que Giardino le dijera a los presentes: ustedes son el verdadero público de Rata. Con este disco comienza el alejamiento de Adrián Barilari de la banda liderada por Walter Giardino, debido a que el cantante estaba en desacuerdo con el estilo musical del último álbum. Sin embargo, con el paso del tiempo, El Libro Oculto terminó siendo uno de los discos preferidos de Barilari, según palabras de Giardino. Durante la gira por Europa, Adrián Barilari comunica a Giardino su decisión de dejar la banda por motivos personales, ya que había surgido un problema en su familia, a lo cual el resto de la banda le responde que deje la gira por la mitad y viaje a Buenos Aires. No obstante, Adrián continúa con el disco y la gira hasta finalizar con ambos. Una vez en Buenos Aires, Hugo Bistolfi se aleja de la banda y es reemplazado por Javier Retamoso. Con esta formación y durante un concierto en obras, Adrián Barilari se despide de Rata Blanca y forma alianza junto a Bistolfi, con el cual llegarían a editar 3 discos. Sin Barilari, la banda perdió popularidad en su país natal, sin embargo continuó siendo popular en el exterior. Con la partida del emblemático cantante, queda vacante una vez más el puesto de vocalista, que finalmente es ocupado por Mario Ian, ex Alacrán, quien dio continuación a la banda, contribuyendo no solo con las voces, sino también con las letras de varias canciones. Asimismo, Gustavo, Sergio y Guillermo contribuyeron en la composición, siendo el disco donde había más participación de todo el grupo. Llega 1994, el grupo se anima de nuevo e irrumpe con su 5º disco. El sonido que obtuvieron en el disco Entre el cielo y el infierno muestra la incursión hacia un mercado, endurecimiento en su sonido y que por su condición
tuvo una muy buena aceptación dentro del público metalero. Aquí destacan canciones como Bajo Control, Jerusalén y Sida, Sombra Inerte del Amor. Al contrario del decaimiento a nivel nacional, Rata Blanca logró su mejor etapa de proyección internacional, haciendo 2 grandes giras por México, Estados Unidos, España y Portugal. En el mes de septiembre del 95 son invitados a tocar en el Monster of Rock de San Pablo, Brasil, compartiendo carteles con artistas como Ozzy Osbourne, Therapy, Alice Cooper, Megadeth, entre otros, y tocando ante más de 100.000 personas. Mientras esto sucedía en el exterior, en la Argentina, Rata Blanca había perdido su espacio en los medios de comunicación. En esa época fueron soportes de Fight, banda solista de Rob Halford, y también de Bruce Dickinson, tocando en obras nuevamente. En 1996 la banda se presenta junto a Orcas, Logos y Vibrón en el marco del festival itinerante Metal Rock Festival 1. Comenzarían el 12 de abril en el Estadio de Morón y continuarían el 13 de abril en el Estadio Obras, fecha en la que rindieron homenaje a B8 los ex miembros de la mítica banda. En mayo del mismo año, Mario Ian deja la banda tras no estar de acuerdo en grabar lo que sería el disco Rata Blanca 7. Tras varios meses inactivos y un largo casting, Gabriel Marian, de por entonces 23 años, fue recomendado a la banda. Giardino lo invita a cantar y después de probarlo con una canción es elegido como el nuevo vocalista de la banda, debutando en el estadio de River como soporte a AC/DC. Finalmente es editado el disco en vivo en Buenos Aires, un disco con 7 canciones y 3 temas instrumentales grabados en el 92 al cierre de la gira Guerrera. Y así concluye el contrato de la banda con Polygram, a pesar de que la idea inicial era que este fuera un disco doble en vivo con todos los temas del primer disco cantados por Adrián Barilari. Con esta formación editan su 7º disco titulado simplemente Rata Blanca 7, pero la intención de recuperar el terreno perdido se vio frustrada por la poca publicidad y aceptación que tuvo esta placa. Poseía muchas influencias del heavy metal moderno, lo cual representaba un claro despegue de las raíces tradicionales de la banda. También recibieron críticas por coquetear con el sonido punk en la canción llamada La historia de un muchacho. El vocalista Gabriel Marian, debido a su joven edad e inexperiencia en ese entonces, solía olvidar parte de algunas letras y sufrir problemas de afinación en los shows, sobre todo cuando interpretaba las canciones que habían sido grabadas originalmente por Saul Blanche y Adrián Barilari, ya que demandaban una alta exigencia vocal. Estos desfasajes generaban quejas y molestias de parte de los fanáticos y en ocasiones del mismo Walter Giardino en los respectivos conciertos que brindaba la banda. Adicional a esto, Gustavo Roweck, miembro fundador del grupo, había manifestado su intención de partir. Con todos estos problemas y desentendidos, el bajista Guillermo Sánchez, en una habitación de hotel, le comunica a Walter Giardino que creía que era hora de terminar con Rata Blanca. El guitarrista coincidió de inmediato y decidió disolver la banda, prometiendo volver a juntarse al menos una vez al año para dar un show, dando sus últimos shows el 27 y 28 de diciembre en el Teatro Astral. La banda se disolvió finalmente a comienzos del 98 y Walter decidió llevar a cabo un proyecto solista llamado Walter Giardino Temple, donde después de varios cambios de músicos, el sonido obtenido era semejante al de Rata Blanca. Mientras Gustavo Roweck y Sergio Berdichevsky
permanecieron juntos y formaron Nativo. Aunque mantuvo su amistad con Roweck y Berdichevsky, Guillermo Sánchez decidió no formar parte de Nativo y armó su banda Revolver. Desde que Rata Blanca se separó, Walter recibía ofertas para volver a juntarla. En pleno invierno del 2000, Walter anuncia 2 shows en Buenos Aires y en Rosario junto a Fernando Escarcela, Daniel Leonetti, Miguel de Ipola y con Adrián Barilari como cantante invitado. Los conciertos superaron ampliamente las expectativas y durante los cuales se presentaba la versión acústica de Mujer Amante junto a un chelista y a un violinista invitados. Durante el show en Buenos Aires, Daniel Leonetti manifiesta una actitud que lleva a Giardino a tomar la decisión de separarlo de la banda luego del inminente show en Rosario. Y como ya estaba confirmada al menos una presentación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 2 de septiembre, Walter llama a Guillermo Sánchez para que integrara la banda tocando el bajo. Siendo ya 3 de los míticos integrantes de Rata Blanca, Walter decidió que no podía seguir llamando Temple a la banda. Fue así como Giardino decidió volver a convocar a los ex miembros de Rata, aunque Berdichevsky y Roweck no aceptaron, alegando que preferían mantenerse en su actual banda, Nativo. Como les contaba, me acuerdo que después de eso, bueno, fui a la sala y estaba Walter tomando, si mal no recuerdo, era el riff de Lluvia Púrpura, si mal no recuerdo. Y cuando entro le digo, che, qué lindo eso, qué bueno. Y yo le digo, es para Temple. Y dice, no, estoy haciendo unas cosas para Rata. Ah, le digo, ¿en serio? ¿Vuelve Rata nunca? Ahí estamos, me dijo, estamos bien, estamos viendo a ver qué onda. Y un día me fui a comer un asado a la casa de Walter y yo charlábamos y ahí me comentó, me dijo, mira, está la posibilidad de que vuelva a Rata Blanca, hay gente interesada en que esto vuelva a resurgir. Por supuesto estoy hablando con las personas que tengo que hablar, claramente son los miembros originales, ¿no? Obviamente. Y me dijo, mira, si Gustavo no llega a querer por alguna forma, por alguna cosa, no llegamos a algún acuerdo, el puesto es tuyo. Me dice, yo te voy a proponer que el puesto sea tuyo. Y bueno, claramente ahí Gustavo no se han puesto de acuerdo y obviamente me llamó Walter, que fue así tal cual, como lo conté hace mucho en algún lado, siempre cuento lo mismo porque lo que pasó. Me llamó un día Walter y me dijo, nos vamos a Bolivia. Y yo no sabía lo que pasaba, pero no sabía lo que estaba pasando. Sabía sabía lo que pasaba, que posiblemente volvía a Rata Blanca, pero no sabía que ya habían hablado, no habían acordado, no se habían puesto de acuerdo con Gustavo, o Gustavo no había aceptado, no importa, por lo que sea. En ese llamado yo no sabía nada de todo eso. Entonces, cuando me dice Walter, vamos a tocar, ¿con quién vamos a tocar para mí? Con Temple, claramente. Claro. Claro, y le digo, qué grosso, boludo, con Temple, boludo, eso en Bolivia. No, con Rata Blanca. Por teléfono, chicos, ¿cómo Rata? Sí, boludo, con Rata Blanca. Madera. Que ese fue un show que hicimos, dos. Después de ahí fuimos a Chile, volvimos y fuimos a Chile, que ahí ya estaba Adrián, por supuesto, Walter, el negro, y todavía no estaba Hugo. Había tocado Chucky y Dipola, y bueno, tocó Chucky porque después como que quedó la cola del cometa de eso, y después de eso allá entró Vistolfi y ahí fue el Rata Blanca, el cojudo del Rata Blanca, el de los dos, el que yo tuve la suerte de tocar y ser parte de eso y de haber dejado también algo, ¿no? en la historia, que me parece que fue bastante importante. Y de hecho, recuerdo, acá esto iba, lo llamé a Gustavo, cuando Walter habla de esto, lo llamé a Gustavo y por una cuestión de respeto, claramente, le digo, che, Gus, me enteré cómo es la situación. Bueno, Walter me propuso a mí
por supuesto que sí, y yo nada, voy a aceptarle el puesto. Y Gustavo, como siempre, un señor, un caballero inglés, conmigo siempre fue de primera, desde que lo conocí hasta el día de hoy. Me dijo: Fer, dale con todo, dale para adelante, estás entrando en una gran banda, vas a vivir experiencias alucinantes, aprendé, disfrutalo, aprovechalo, porque es una experiencia única. Y lo que necesites es contar conmigo. Nada, no una cosa sobrenatural. De este modo vuelve Rata Blanca, ahora como un quinteto, siendo Walter Giardino el único guitarrista, Adrián Barilari el vocalista, Hugo Bistolfi el encargado de los teclados, Sánchez en el bajo y Escarcela el nuevo baterista. Durante algún tiempo estuvo como baterista Raúl Olimpo Hernández Sánchez. Este miembro fugaz de la banda servía únicamente como baterista de apoyo, pero tuvo su oportunidad cuando Fernando Escarcela se lesionó el hombro. Trabajó durante la lesión de Escarcela, que duró un año. Al cabo de dicho periodo se retiró del grupo. La banda confirma su regreso dando shows por toda América, emprendiendo a principios de octubre una gira por México, 18 presentaciones y llegando a una suma estimada de 30.000 personas. También Ecuador y Colombia, para finalizar con un concierto el 19 de diciembre del 2000 en el Teatro Coliseo, a sala llena y dejando gente afuera. Unos días más tarde sale a la venta por el sello Universal el 8º disco llamado Grandes Canciones, conteniendo los grandes éxitos de la banda y una nueva versión del exitoso tema Mujer Amante en su versión acústica, que volvió a ser un hit en las radios porteñas, consolidando el regreso y la recuperación de la popularidad por parte de la banda. El recopilatorio llegó a disco de oro y al mes de su lanzamiento ya llevaban más de 15.000 copias vendidas. Junto con el éxito del álbum, durante el 2001 realizaron más de 150 conciertos, incluyendo España, Hispanoamérica y el interior de la Argentina. Sobre el fin del año, realizaron 3 shows a sala llena en el Teatro Gran Rex, logrando así una cifra récord de cerca de 400.000 personas que lo vieron en vivo. Ese mismo año, la banda junto a Nightwish y Stratovarius realizan una nueva versión de la canción La Leyenda del Hada y el Mago, que quedaría plasmado en el disco tributo a la banda. Luego de numerosos shows, la banda vuelve a los estudios para grabar su nuevo material discográfico. El álbum El Camino del Fuego vio la luz en el año 2002, siendo sus temas populares Volviendo a Casa, La Canción del Guerrero y Cuando la Luz Oscurece. El camino significó un nuevo cambio en el sonido, con tintes de hard rock, pero siguiendo también su línea de heavy metal, con influencias de Deep Purple y bandas del estilo pesado. El disco fue muy bien aceptado por los fanáticos, llegando a ser de oro. Para entonces, Walter Giardino se radicó en Madrid, pero eso no le impidió a la banda continuar presentándose en Argentina con un éxito recuperado. En el año 2002 realizan 2 conciertos en el Luna Park, reuniendo a 23.000 personas entre ambas funciones. Estos conciertos quedaron registrados en el disco Poder Vivo. Estaba en los planes la grabación de un DVD en vivo, pero por problemas técnicos no se pudo llevar a cabo. Durante el 2003 se dedican a girar por todo el continente. El 26 de julio graban su primer DVD, cerrando el año con un show en el Teatro Gran Rex, con invitado de lujo, Glenn Hughes, ex Deep Purple. Dicho recital también fue grabado y editado en DVD. Tras más de 2 años de giras alrededor del mundo, en el 2005 aparece La Llave de la Puerta Secreta,
con clásicos como el tema que dio título al álbum y la balada Power Aún estás en mis sueños, que haría furor en las radios para ese año. El disco fue galardonado como disco de platino en ventas. El disco seguía la línea del estilo del Camino del Fuego, con temas metaleros, rock and roll y un blues, algo inédito en la banda. La presentación oficial se realizó con 3 funciones repletas en el Estadio Obras de Capital Federal. Luego Rata iniciaría una extensa gira por el resto de la Argentina, para luego recorrer el resto de Sudamérica, España y demás países europeos. Fueron 3 años de gira presentando el nuevo álbum hasta que en el 2008 Rata Blanca pudo volver a los estudios para grabar su 8º disco de estudio titulado El Reino Olvidado. 2 semanas antes de salir a la venta ya era disco de oro. La presentación se llevó a cabo en un local de la disquería Musimundo en la ciudad de Buenos Aires, donde la banda llevó a cabo una firma de autógrafos y entrega del nuevo material discográfico, evento al cual asistieron más de 5.000 personas. El nuevo disco contiene 12 temas, siendo los más destacados El Reino Olvidado, que se revelaría como un clásico de Rata, con un solo de guitarra, con la impronta de los más pesados estilos del metal neoclásico, Talismán, Un día más, un día menos, El Círculo de Fuego y El Guardián de la Luz. La banda realizó la gira de presentación del disco por Sudamérica y Norteamérica. Esta gira de presentación se llamó Talismán Tour. Llega el 5 de junio del 2009 y se presenta en el estadio Luna Park para la presentación oficial de su más reciente trabajo, colmando la capacidad del lugar, habiéndose agotado las entradas más de una semana antes del concierto. El concierto en sí fue arrollador, siendo calificado como una de las mejores actuaciones en vivo del año. Actuaron junto a la finlandesa Tarja Turunen, la cual interpretó 2 temas clásicos de la banda a dúo con Barilari y un cover de Deep Purple. El concierto fue editado en formato DVD, pero aún hasta la fecha no ha visto la luz. Un mes más tarde, en julio de ese mismo año, Rata Blanca pisó tierras españolas tocando en Miguel Turra, siendo teloneados por uno de los grupos más importantes de la región, Zodiac. A pedido de su público, en octubre del mismo año dan un segundo show en el Luna Park. Al finalizar este recital, Walter Giardino sufre quemaduras en su mano derecha a causa de los efectos de llamaradas que estaban en el escenario. Debido a esto tienen que retrasar su gira por México 2 semanas. Hacen 11 shows por el país para después tocar en Arequipa, Perú, y finalizar en Argentina con un show en Mercedes, siendo el último show con Hugo Bistolfi como tecladista del grupo. Después de haber vendido más de 50.000 unidades del disco El Reino Olvidado y haber arrasado en conciertos a los que asistieron más de 150.000 personas en Argentina y en el resto de Sudamérica, Rata Blanca relanza su último disco de estudio, pero con la particularidad de que las canciones estaban cantadas en inglés, The Forgotten Kingdom. El vocalista emblema de la banda, Adrián Barilari, alegó no tener buena fonética en el idioma inglés para llevar a cabo la grabación, lo cual para nada implicó su alejamiento de Rata Blanca, sino que solo se dio su lugar para la grabación del nuevo material. Por lo tanto, para este nuevo emprendimiento, el grupo contó con la participación del escocés Dougie White, ex vocalista de Rainbow, y de la banda de Yngwie Malmsteen. En el álbum Obra no faltan las composiciones épicas, el más potente rock and roll y canciones llenas de fuerza, pasión y melodía. El nuevo álbum fue lanzado en la Argentina solo por tiempo limitado, ya que está destinado especialmente al continente europeo y al resto del mundo. Salió a la venta en marzo del 2010 en Europa y en Norteamérica.
donde las expectativas crecen en torno al flamante material de la banda. Rata Blanca se presentó en la trastienda Club para la presentación de su flamante disco, The Forgotten Kingdom, con la participación en las voces del escocés Dougie White. El 24 de marzo de 2010 se hizo oficial lo que ya era un rumor: la salida definitiva del legendario tecladista Hugo Bistolfi. La razón de su salida no fue manifestada públicamente y solo una parte allegada a la banda conoce los reales motivos, los cuales indican que la relación del tecladista con Walter Giardino se había desgastado y derivó en el alejamiento de Bistolfi de la banda. En la primera época, cuando me fui en el 93, fue porque no me gustaba el rumbo que tomaba Rata y yo quería hacer otra cosa, que fue Alianza. Uh-huh. Y la verdad que fue realmente lo que yo tenía en la cabeza. Yo empecé a hacer otro proyecto, después se dio que con Adrián hicimos Alianza y era la música que quería hacer en ese momento, y el tiempo es como que da la razón, ¿no? Los rumbos que fueron tomando las cosas, yo estuve orgulloso de esa decisión. Y después 10 años más en Rata Blanca, del 2000 al 2010, que fueron maravillosos, porque hemos grabado buenísimos discos, hemos recorrido el mundo, tocado con Glenn Hughes, como decía recién, fue fabuloso. Y llegó un momento que ya no estuvo tan bueno. Entonces ahí se dieron las cosas de dedicarme solamente a lo mío solista. Yo en ese momento había sacado Valles y Quebradas, un disco de folclore, toqué en el festival de Cosquín Folklore, yo siendo rockero, con los 4 teclados, saliendo en ese festival con esta propuesta nueva. Había sacado Viaje al Cosmos, venía toda esta historia, claro, con Viaje al Cosmos. O sea, creo que fue muy natural también, como que yo tomaba otra proyección por otro lado, y también crecíamos para distintos lados, ¿no? En lo personal, y estuvo buenísimo para mí, porque fueron 10 años maravillosos donde estoy muy orgulloso y muy contento de todo eso, porque ha sido fantástico. Y después ya no era tan fantástico, entonces al dedicarme a lo mismo volví a esa emoción, ¿no? De las cosas nuevas y de estar creando y de estar viviendo otras aventuras, y bueno, y está genial, porque mira, ya... En su reemplazo llega a la banda Danilo Moyen, quien había colaborado con Beto Vázquez Infinity, Huff, Barilari, Logos, entre otros reconocidos artistas. Cabe mencionar que para esta posición también fue tomado en cuenta Miguel de Hipola, quien fuese tecladista de Walter Giardino Temple y de Rata Blanca en sus conciertos de regreso y posteriormente de Los Piojos. Tras finalizar los shows de la banda con el cantante Dougie White y ya con Danilo Moyen en los teclados, comienzan a palpitar lo que sería el aniversario número 20 de su disco más exitoso, Magos, Espadas y Rosas. Formación de Rata Blanca entre 2010 y 2017, de izquierda a derecha: Fernando Escarcela, Guillermo Sánchez, Walter Giardino, Danilo Moyen y Adrián Barilari. En el 2010 la radio Rock and Pop cumplió 25 años y algunos de sus programas tuvieron la oportunidad de celebrarlo en el programa ¿Cuál es?, con un show en vivo en el estudio Norberto Napolitano. Magos, Espadas y Rosas, el disco que consagró a Rata Blanca, el más vendido de la historia del heavy metal en Argentina, cumplía a su vez 20 años desde el lanzamiento original en 1990. Una vez realizada la grabación en vivo del disco completo y después de haber sido emitido por la misma radio, a la banda se le ocurrió la idea de lanzar esta nueva grabación en formato CD como una reedición del mismo disco que les diera tanto éxito 20 años atrás. Entonces, en junio del 2011, Rata Blanca lanza el disco 20 aniversario, Magos, Espadas y Rosas, cuyo contenido son las 7 canciones originales del disco, grabadas en vivo en el estudio Norberto Napolitano de la Rock and Pop. La grabación del mismo solamente fue remasterizada
y lanzada tal cual fue grabada, con excepción de las voces que fueron grabadas nuevamente en un estudio aparte. Con esto comenzaron una nueva gira por todo el país y por varios países de Sudamérica con el nombre de 20 Aniversario Tour Magos, Espadas y Rosas. En estos conciertos la banda realizaba la completa ejecución del nuevo disco aniversario, con la inclusión de otras canciones clásicas y varias también de su anterior trabajo discográfico, El Reino Olvidado. A mediados del 2012 y como parte de la celebración de sus 25 años, a través de las redes sociales promocionaron un nuevo diseño de su página web, la que incluía una imagen de un castillo similar a la de la portada de su primer disco. Al poco tiempo la banda se presentó el 18 de agosto en el Teatro Vorterix con Gustavo Roweck, Sergio Berdichevsky y Saúl Blanch como invitados sorpresa. Estos interpretaron dos temas clásicos del primer disco, Chico Callejero y Solo para Amarte. El 7 de noviembre del 2012 se presentaron como teloneros en el concierto de Kiss en Argentina. Tuvo lugar en el estadio de River. A finales del 2012 anuncian una presentación en el Lawn Tennis Club de la ciudad de Buenos Aires, siguiendo con el aniversario de sus 25 años de carrera. Dicho show contó con la participación de los mismos ex miembros que estuvieron presentes en el anterior recital en el Teatro Vorterix, tocando las mismas canciones junto con el clásico de la banda El Último Ataque. Además, interpretaron canciones que no tocaban usualmente. Parte del concierto fue transmitido en directo en televisión por TN. A principios del 2013 anunciaron una presentación para el día 18 de mayo en el Estadio Malvinas Argentinas, donde tocaron el primer disco completo junto con Saúl Blanch, Sergio Berdichevsky y Gustavo Roweck, y el CD El Libro Oculto. A principios del 2014 se presentaron en el Rock BA, siendo la fecha que más gente convocó, con más de 80.000 asistentes. Días después tocan dos fechas en la trastienda. A fines del 2014 anunciaron a través de su página oficial en Facebook que apenas logren llegar al 1.000.000 de me gustas, compartirían información sobre la grabación de su nuevo disco de estudio. Tormenta Eléctrica representa la primera participación en estudios con Danilo Moyen como tecladista, grabado en Brothering Studios en California durante una gira por Estados Unidos el 5 de agosto del 2015. Es publicado oficialmente el disco bajo el sello Icarus Music. Contiene 11 canciones, de las cuales se desprenden Rock and Roll Hotel, Tormenta Eléctrica, Los Chicos Quieren Rock y Tan Lejos de Aquel Sueño. La edición digital incluye un bonus track no incluido en el disco físico, La Mansión de la Adivina. Este disco se caracteriza por ser el más potente, según dijo el guitarrista. El disco tiene un sonido hard rock con letras más simples y realistas. El arte de tapa, de un estilo 3D, fue diseñado por el artista chileno Claudio Bergamín. Durante todo el año 2016 realizaron giras por toda la Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos. Tocan en el Festival Rock Fest en Barcelona, España, compartiendo escenario junto a Iron Maiden, para terminar la gira en el Teatro Flores a lleno total, donde a pedido del público al finalizar el show realizaron un último tema, El Último Ataque. A principios del 2017 realizaron una gira por Argentina, brindando más de 35 shows en 2 meses, terminando la gira en mayo de ese mismo año.
En mayo del 2017 se conoció a través de las redes sociales que eran necesarios donantes de sangre de cualquier tipo, ya que Guillermo Sánchez, bajista del grupo, se encontraba hospitalizado en la ciudad de Buenos Aires debido a una septicemia, producto de una bacteria. Nunca se informó qué tipo de bacteria era la causante de la infección, pero el día 27 de mayo del 2017, el vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilari, colgó en las redes sociales una cinta de luto, confirmando así la trágica noticia de su fallecimiento. Asimismo, tanto como los demás miembros de la banda, Walter Giardino, con quien compartió escenarios durante los 30 años de la banda, también dejó su mensaje muy emotivo en su perfil de Facebook. El 10 de junio realizan un show en Perú programado previo al fallecimiento de Guillermo junto a Mago de Oz, donde el encargado del bajo fue Pablo Motiza, quien además fue bajista de Walter Giardino Temple. El 15 de agosto de ese mismo año se realizó un concierto en homenaje a Guillermo, donde participaron todos sus amigos del ambiente, incluido Rata Blanca, que en ese mismo día cumplían 30 años de trayectoria desde que debutaron en un escenario. Luego de esto, la banda realizó una gira recorriendo Argentina, Estados Unidos, Latinoamérica, tocan en el Festival Santiago Gets Love junto a King Diamond y Megadeth, repitiendo con estos últimos en el Monster of Rock en Buenos Aires junto a Anthrax, finalizándola con 2 shows en España, el primero en Madrid y el último en Barcelona. Ambos shows fueron en conjunto con Walter Giardino Temple. A comienzo del 2018, con Pablo Motiza ya instalado como bajista de la banda, anunciaron una gira que lo llevaría por todo México en 2 giras, Colombia y algunas ciudades de Argentina. En mayo de ese mismo año anuncian que para los festejos del 30 aniversario tocarían el 9 de agosto en el Luna Park con una orquesta de cuerdas, tal como lo habían hecho en 1992 en el Teatro Ópera, donde quedó registrado el disco en vivo en Buenos Aires. 2 días antes del show agotaron las entradas. Dicho recital fue de 3 horas de duración, donde repasaron toda su historia, tocando temas de todos los discos, y como broche de oro interpretaron 10 canciones con la orquesta de cuerdas La Hija del Mar, dirigida por Patricio Villarejo. Una semana después del Luna Park, emprendieron viaje para realizar shows en Perú, México y Estados Unidos, finalizando el año en el Teatro Vorterix de Colegiales, nuevamente con un lleno total. Durante 2019 emprendieron una nueva gira mundial, tocando por países como Argentina, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Chile y España, en la 14ª edición de Leyendas del Rock, uno de los festivales más importantes del país europeo. Para finalizar el año se presentaron nuevamente en el Estadio Luna Park con una orquesta de cuerdas dirigida por el joven Damián Mahler, tal cual lo hicieron el año anterior. El 5 de enero del 2024, el baterista Fernando Escarcela anuncia su desvinculación no planificada de la banda luego de 25 años. 25 años es más de la mitad de mi vida. Claro. Yo estuve en la banda más grande de la historia. Fui parte, no es que estuve y pasé y toqué en vivo. Grabé Mujer Avante, la versión acústica, Camino del Fuego, La Llave de la Puerta Secreta, El Reino Olvidado, Tormenta Eléctrica. Grabé 22 temas para el disco nuevo, Poder Vivo, los DVDs, giras por el mundo. Toqué al lado del número 1 de Walter Giardino, la banda más grande de la historia. ¿Quién me puede haber dejado eso? Lo mejor, los mejores recuerdos, los mejores momentos. Y lo vuelvo a decir, como lo dije y generó un montón de cosas, pero porque es la realidad. No estaban mis planes que esto sucediera. No sucedió. ¿Qué vamos a hacer? Es así.
todo bien, ¿no? Hay cosas que por respeto prefiero no entrar. Sí, tal cual. O sea, después cada uno entendió lo que se le cantó entender, y la verdad cualquiera, pero bueno, no quiero entrar en ese tema concretamente porque me parece que es un tema que es personal, principalmente, es más interno. Sí, obvio. Y más interno de los protagonistas de la historia, ¿sí? No mío solo. Uh-huh. Pero realmente, cuando uno planea algo, dice, bueno, yo voy a hacer esto hasta este momento y a partir de esto, ¿sí? Voy a dedicarme a tal cosa, entonces no puedo afrontar tal o cual otra, ¿no? Uh-huh. Claramente es eso. Bueno, si vos no tenés eso, ¿qué? ¿Estaba planeado? No estaba planeado. Es lógico. No estaba planeado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé si Rata Blanca prescindió de mis servicios, sí, también, no sé si llamarlo de esta forma. Veníamos normal, y veníamos normal, y este año salíamos normal. Bueno, uh-huh. Pasó y bueno, lamentablemente sucedió. ¿Qué vamos a hacer? Lo repito y lo voy a seguir diciendo, yo no tenía planeado esto, lo voy a hacer, es así, pero bueno, es una nueva etapa y aceptarla como es, tal como es, y poner la energía en lo que les estaba contando hace un rato, que es lo que es el lugar donde tengo que poner la energía, y agradecido por todo lo que se vivió en estos 25 años, ¿no? Apenas unas horas más tarde, el bajista Pablo Motisak, que ya llevaba 10 años en la banda, también anuncia su desvinculación de la misma. En su reemplazo se anunció el día 14 de marzo que John Paul y Alan Fritzel ocuparán sus puestos en bajo y batería. Sin embargo, el nuevo álbum ya está finalizado y se espera que salga dentro de poco tiempo. Dichos músicos fueron presentados en Comodoro Rivadavia el 15 de marzo de este año. Hasta el momento solo se saben 2 temas del nuevo material: Hijos de la Tempestad y Rock is Rock. Después de un par de meses de vacaciones, Walter Giardino apareció en los primeros días de agosto en una entrevista telefónica para un medio español, contando un poco lo que la banda tuvo que afrontar debido a los cambios y de cómo Rata encara esta nueva etapa. Además, se utilizó el espacio para promocionar la fecha en el Leyendas del Rock. Rata Blanca, en lo que resta de la gira 2024, tiene una extensa agenda por los Estados Unidos y visitará unos cuantos países de Latinoamérica. Hasta acá el especial dedicado a Rata Blanca en sus 37 aniversario. La leyenda sigue y la historia se seguirá escribiendo.